Maduro desafía a Guaidó y convoca elecciones /vertical Noticias Venezuela hoy 22 de mayo 2019. Un nuevo pulso de Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional. El líder chavista anunció anoche la convocatoria de elecciones a esta institución que ahora está bajo control de la oposición. Vamos a hacer elecciones. Vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional, ha afirmado Maduro durante un acto en el Palacio de Miraflores de Caracas en el que conmemoraba el primer aniversario de su victoria en las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018. Con esta decisión, Maduro reta a la oposición a medirse en las urnas con el oficialismo antes de diciembre de 2020, cuando expira el actual mandato de la Asamblea Nacional. Vamos a medirnos electoralmente. Vamos a legitimar la única institución que no se ha legitimado en los últimos 5 años. Vamos a elecciones anticipadas de la Asamblea Nacional para ver quién tiene al pueblo. Para ver quién tiene los votos, para ver quién gana, ha retado Maduro, que considera que esta sería la solución pacífica y democrática a la actual situación en Venezuela. Poco después de la alocución de Maduro, Juan Guaidó reprochó su actitud al dictador. ¿De verdad el usurpador se atreve a ponerse en la boca la palabra elecciones, después de que su dictadura y el CNE decidieran quitarle al pueblo de Amazonas el derecho a ser representado hasta el sol de hoy? Se preguntó Guaidó. Cese de la usurpación en Miraflores y en el CNE, ha apostillado el líder opositor en referencia al Palacio Presidencial de Miraflores y al Consejo Nacional Electoral. Encargado de la organización de las elecciones según la Constitución venezolana. Por el momento, Guaidó no ha rechazado concurrir explícitamente a los comicios. La Asamblea Nacional se renovó en las elecciones legislativas de 2015, que fueron reconocidas como válidas por gobierno y oposición y dieron la mayoría parlamentaria a esta última. Desde 2016 su poder legislativo ha sido jurídicamente cuestionado por el gobierno de Maduro, debido a que al momento de la juramentación el Parlamento se encontraba en desacato al Tribunal Supremo de Justicia por presuntas irregularidades en su elección. Esto último a pesar de que la Constitución de manera explícita señala que el año legislativo inicia el 5 de enero de cada año y se escoge una nueva directiva. La actual asamblea se instaló el 5 de enero de 2016 y debería ejercer sus funciones hasta el 5 de enero de 2021. Control de la gasolina. Mientras la falta de gasolina es caótica en toda Venezuela a excepción de su capital, lo que ha llevado a los militares a controlar el racionamiento del combustible en las estaciones de servicio del interior para mantener el orden público y evitar las protestas. En el pueblo de San Cristóbal, estado de Táchira, los venezolanos han hecho cola durante 4 días para llenar el depósito de sus coches. En Mérida decidieron bloquear la ciudad en protesta por la falta de gasolina y la reabrirán cuando las autoridades envíen el combustible. El racionamiento de 20 litros por vehículo ha impulsado el control militar en las gasolineras para mantener el orden público porque muchos quieren colearse y pagar sobornos a los empleados de las estaciones para ser los primeros o evadir el límite del suministro. En Caracas la escasez no es total como en el interior, que afecta a la mayoría del 75% de los venezolanos. La demanda nacional de 370.000 litros diarios de combustible ha caído por debajo del 50% por las restricciones. La estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, ha negado la escasez. Afirma en su comunicado que las reservas de combustibles alcanzan para cubrir la demanda nacional. La producción nacional ha caído de 3 millones de barriles hace 20 años a poco más de 500.000 barriles diarios ahora. Guaidó no se cree el anuncio electoral de Maduro y asegura son una nueva farsa. El dirigente opositor se desmarca de la convocatoria a elecciones legislativas del gobierno chavista y dice que agrava la crisis de Venezuela. El autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha señalado este lunes que una nueva farsa tan solo agravaría la crisis en el país, refiriéndose a la convocatoria de elecciones anticipadas a la Asamblea Nacional, bajo control de la oposición, por parte del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Una nueva farsa solo agravaría más nuestra crisis. Solo cesando la usurpación y con árbitro transparente habrá elección libre, ha señalado Guaidó a través de su cuenta en la red social Twitter. El presidente de la Asamblea Nacional también ha destacado que en las elecciones presidenciales celebradas el pasado 20 de mayo de 2018 demostramos que en farsas no participamos. El mundo está claro. Usurpación es destrucción y rechazamos el robo de la soberanía popular, ha subrayado.
Hoy, a un año de aquel gran acto de rebeldía que desnudó al régimen, reiteramos que con movilización pacífica, presión internacional y el respaldo creciente de nuestro afán, lograremos el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres, ha añadido. Maduro ha anunciado este lunes la convocatoria de elecciones a la Asamblea Nacional. Por el momento, la oposición no ha descartado participar en esta votación como ha hecho en anteriores ocasiones. Vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional, ha afirmado Maduro durante un acto en el Palacio de Miraflores de Caracas convocado para conmemorar el primer aniversario de su victoria en las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018. Así, Maduro ha emplazado a la oposición a medirse electoralmente con el oficialismo antes de diciembre de 2020, cuando expira el actual mandato de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional se renovó en las elecciones legislativas de 2015, que fueron reconocidas como válidas por gobierno y oposición y dieron la mayoría parlamentaria a esta última. La crisis política en Venezuela se agravó el 10 de enero, cuando Maduro decidió iniciar un segundo mandato de 6 años que no reconocen ni la oposición ni buena parte de la comunidad internacional porque consideran que las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 fueron un fraude. En respuesta, Guaidó se autoproclamó mandatario interino el 23 de enero con el objetivo de cesar la usurpación, crear un gobierno de transición y celebrar elecciones libres. Nicolás Maduro busca reducir la presión con unas elecciones legislativas anticipadas. La Asamblea Nacional, presidida con Guaidó y controlada por la oposición, reclama la salida del mandatario y unas presidenciales con garantías. Nicolás Maduro lleva meses tratando de reducir la presión internacional y desdibujar los apoyos a Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países. El mandatario venezolano lanzó este lunes, cuando se cumple un año de las elecciones presidenciales que ganó con una abstención histórica y sin la participación de la mayoría de los partidos opositores, una propuesta que ya había sugerido varias veces. Se trataría de adelantar las elecciones legislativas, previstas para diciembre de 2020, y medirse con sus rivales que en cambio exigen su salida del poder. Con esos comicios, el líder chavista busca un balón de oxígeno y al mismo tiempo hacerse con el control de la única institución controlada por la oposición. Vamos a medirnos, vamos a elecciones adelantadas a la Asamblea Nacional para ver quién gana, dijo durante un acto. Vamos a legitimar la única institución que no se ha legitimado en los últimos 5 años. El desafío del sucesor de Hugo Chávez, sin embargo, se produce en un contexto repleto de anomalías. En primer lugar, Maduro está ofreciendo renovar antes de tiempo el único órgano que todavía representa un contrapoder en Venezuela, aunque lo haga de forma simbólica. La justicia chavista despojó al legislativo de sus competencias hace 2 años. El Parlamento está declarado en desacato y, aunque sigue reuniéndose semanalmente, sus decisiones chocan frontalmente con las del gobierno. De hecho, el dirigente bolivariano convocó en julio de 2017 la votación de una Asamblea Nacional Constituyente, ANC, rechazada por las fuerzas críticas con el oficialismo. Este órgano también funciona y actúa como extensión del Ejecutivo. En segundo lugar, la propuesta se inserta en un supuesto clima de apertura al diálogo y en los contactos mantenidos en las últimas semanas con distintas instancias internacionales para lograr una salida a esta grave crisis institucional. Delegados del gobierno y de la oposición viajaron a Oslo para sondear la posibilidad de una mediación de Noruega, país con una larga tradición en resolución de conflictos. Al mismo tiempo, una misión del llamado Grupo de Contacto de la Unión Europea visitó Caracas y se reunió con las partes para explorar un camino electoral. Hemos podido apreciar fundamentalmente una predisposición de todas las partes a participar en un diálogo que conduzca a esa solución a través de un acontecimiento electoral, dijo el sábado en un encuentro con corresponsales Juan Pablo de la Iglesia, secretario de Estado español de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe. Ese acontecimiento se limitaría de momento a unas elecciones legislativas. Guaidó, que considera ilegítimo el mandato que Maduro inició el pasado 10 de enero porque no reconoce como válidos los últimos comicios presidenciales, reclama el comienzo de un proceso que consta de 3 pasos. El llamado cese de la usurpación, es decir, una renuncia del mandatario, la formación de un gobierno de transición, y finalmente la celebración de elecciones presidenciales, con la participación del chavismo, aunque sin el actual mandatario, garantías y observación internacional independiente. El presidente del Parlamento asegura estar dispuesto a escuchar todas las propuestas, pero también advierte de que la oposición no se dejará confundir.
El principal respaldo a su plan llegó de Estados Unidos. El representante de Guaidó en Washington, Carlos Vecchio, se reunió este lunes con el Departamento de Estado y el Pentágono para discutir, según anunció, todos los aspectos de la crisis de Venezuela. Más tarde, el rival de Maduro dejó claro que rechaza de plano cualquier opción electoral cuyo diseño esté en manos del oficialismo. El 20 de mayo de 2018 demostramos que en farsas no participamos. Una nueva farsa solo agravaría más nuestra crisis. Solo cesando la usurpación y con árbitro transparente habrá elección libre, aseguró. Las presidenciales del año pasado se precipitaron después del enésimo intento fallido de negociación. El gobierno y los representantes de la Asamblea Nacional se reunieron a principios de 2018 en República Dominicana. Y rompieron las conversaciones porque los delegados del chavismo se negaron a ceder el control de las reglas del juego de la convocatoria. Y con esos precedentes, Guaidó se mantiene fiel a su hoja de ruta. Reiteramos que con movilización pacífica, presión internacional y el respaldo creciente de nuestra Fuerza Armada Nacional, lograremos el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres, tranquilizó a su seguidor. Maduro se propone acabar con el parlamento opositor. Guaidó arremete contra el presidente venezolano por su propuesta de convocar elecciones anticipadas para renovar la Asamblea Nacional. Un nuevo pulso, una nueva provocación y una nueva demostración de democracia que huele a engaño lanzó Nicolás Maduro cuando anunció su pretensión de convocar elecciones anticipadas para la Asamblea Nacional, AN. Órgano mayoritariamente dominado por la oposición liderada por Juan Guaidó. Vamos a legitimar la única institución que no se ha legitimado en los últimos 5 años, manifestó el líder chavista en el Palacio de Miraflores. El objetivo no parece otro que acabar con el Parlamento, al que ayer se volvió a prohibir la entrada a los medios de comunicación por tercera vez para seguir una sesión ordinaria. La UE ya ha manifestado su contrariedad con esta medida. La idea de Maduro fue divulgada al mismo tiempo que Diosdado Cabello, su mano derecha, decretaba la extensión del funcionamiento de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, ANC, hasta el 31 de diciembre del 2020, con lo cual prolonga su mandato 1 año y 5 meses más de lo previsto. El nuevo decreto, aprobado por unanimidad por el órgano chavista, sustituye el anterior del 4 de agosto del 2017, en el que se establecía una vigencia de 2 años. Esta ANC no fue reconocida por parte de la comunidad internacional y por la oposición, que provocó muchas protestas y una represión que finalizó con un balance de 120 muertos. Sobre el papel, la ANC tenía que ocuparse de redactar una nueva constitución, pero en realidad es que nadie en Venezuela conoce detalles de la misma. La extensión de su funcionamiento obedece a un solo objetivo, según fuentes oficialistas: defender al pueblo de los ataques de la derecha. Miembros de la oposición entienden que Maduro intenta sustituir de facto el Parlamento. Es muy cínico decir que va a adelantar unas elecciones parlamentarias, cuando todos sabemos que lo que nos arrastró aquí fue no celebrar elecciones libres. Es cínico insinuar que está dispuesto a someterse a una elección, cuando se las robó en el 2018. Fue la primera reacción de Guaidó durante la sesión de la Asamblea Nacional programada para debatir el proyecto de acuerdo en rechazo al fraude electoral del 20 de mayo del 2018, que mantiene inmerso al pueblo de Venezuela en la mayor crisis de su historia. Robo de la soberanía. Guaidó continuó desnudando la insolencia de Maduro. Es cínico decirle a Venezuela que van a ampliar un periodo de una asamblea que no existe cuando en los últimos 3 meses no han hablado en ningún momento de los problemas de agua, de gasolina, de corrupción, de la crisis humanitaria, de los salarios de los venezolanos. Y se dirigió nuevamente a los militares. Ahora yo pregunto, ¿las Fuerzas Armadas están dispuestas a acompañar esa locura, los empleados públicos? Sabemos que el pueblo de Venezuela no, que los ciudadanos resistimos a ese nivel de disociación. Guaidó rechazó el robo de la soberanía popular y sentenció que una nueva farsa solo agravaría más nuestra crisis. Insistió que solo cesando la usurpación y con un árbitro transparente habrá elecciones libres. La Asamblea Nacional fue elegida en las elecciones del 6 de diciembre del 2015, en los últimos comicios del Poder Legislativo. El Parlamento quedó en manos de la oposición tras la retirada del oficialismo en el 2017. Según el presidente de la Comisión para la Defensa de la Constitución, Juan Miguel Mateus, la idea de Maduro viola la ley porque la Constitución establece que ningún ente de la República puede disolver la AN, ni reducir su periodo,